corazón, glorificándote y dando testimonio, Señor, dentro de nosotros, Padre, la palabra dada aquí en este momento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Voy a dar un repaso, amadas hermanas, vamos a empezar a hablar lo que son las condiciones del ministro de liberación. Esto realmente sí es bien importante porque mucha gente o muchas iglesias dicen, no importa, yo traigo el llamamiento, yo quiero, yo tengo el deseo, pero el Señor, cuando Él envió a sus 12 y a sus 70 discípulos, primero dio instrucciones, los discipuló, los enseñó antes de enviarlos, y es muy riesgoso el en querer empezar a hacer liberaciones o querer ir a limpiar casas ajenas cuando la nuestra no está alineada. Entonces yo les pido en el amor de Cristo Jesús que no menosprecien esto que vamos a ver hoy, porque tal vez muchas casas estén revueltas, ministros que ya están sirviendo a raíz de que no tienen este conocimiento que vamos a empezar a ver el día de hoy, ¿ok? Entonces, condiciones de un ministro de liberación, y yo quiero que visualicen, porque muchos están aquí, uno, porque dicen yo tengo el anhelo en mi corazón de servirle al Señor en esta área en mi iglesia, amén, muy lindo, muy bueno. Otros están aquí para conocimiento propio, para la casa, para la familia. Los dos son válidos, pero los dos tenemos que, cualquiera de las dos opciones por las cuales tú estés tomando este diplomado, tenemos que considerar la condición que nosotros tenemos que tener para empezar a actuar en lo que es la liberación. Amén. Estamos en eso, amadas hermanas, así que no se me vayan a dormir. Es un área importante. Voy a dar un repaso. Creo que esto lo miramos el jueves pasado muy ligeramente. Y hablábamos de que en Marcos 16:17 dice que y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. La liberación no es un don, ¿ok? Es una señal. Es una señal para aquellos que han creído en el nombre de Cristo Jesús. Lo puede hacer cualquiera que genuinamente, realmente crean en el nombre de Cristo Jesús. Sí, amén. Unos traen el llamamiento más fuerte, para eso el Señor los ha llamado, pero esto no quiere decir que solamente para lo que el Señor ha llamado. Esto quiere decir que todo aquel que cree en el nombre de Cristo Jesús, hay un poder en el nombre de Jesús. Hay un poder en el nombre de Cristo Jesús. Ante el mundo de las tinieblas, ellos se van a sujetar al nombre de Jesús. Si en tu casa hay circunstancias, cosas sobrenaturales que estén invadiendo tu casa, tú puedes usar el nombre de Cristo Jesús si crees fielmente el poder delegado que se nos ha otorgado mediante el poder de nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el nombre de Cristo, hay poder. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura de mi amado Señor Jesucristo. Yo a veces lo visualizo mucho a Él como el maestro. El maestro vino a enseñar al discípulo lo que teníamos que hacer. Y si tú te vas a leer los 4 evangelios, tú vas a ver todas las señales y actividades que el maestro vino a decirle a sus discípulos. Ustedes cosas mayores que estas harán. Que vino a decirle a sus discípulos que ya hay obras preparadas de antemano por las cuales uno va a trabajar. Amén. Tenemos mucho poder en el nombre de Jesús. Es importante, paso número 1, es importante que conozcamos las leyes del reino de Dios, que andemos en el orden que Cristo Jesús establece, alineados a su palabra, con nuestras áreas personales
sanas y restauradas. Ningún ejército terrenal enviaría algún soldado con la pierna fracturada, el brazo quebrado, con problemas mentales. No los mandarían al frente de batalla, no los mandarían a guerra. Si el soldado fue lastimado, dañado, primero lo sanan, lo restauran antes de volverlo a enviar a la guerra. Es lo mismo aquí. Si nosotros estamos desalineados, sin la cobertura del respaldo del poder de la palabra de Dios, no podemos irnos a meter a campos minados, a terrenos donde el enemigo tiene legalidad, e irnos a querer invadir y hacer cosas en desorden, como mucha gente lo hace. Yo a veces me sorprendo porque veo programas que salen en, ya sea Discovery Channel o en algún canal, donde gente, digo yo, qué insensatez, porque no tienen temor de Dios, que se llaman cazafantasmas, entre comillas, y que ellos van y se meten a hospitales abandonados donde pasan cosas sobrenaturales, a casas abandonadas donde hay espíritus inmundos, y ellos van en un desorden completo y total a meterse a lugares donde Dios no los ha enviado y ni siquiera donde están capacitados para ir, y van a molestar y meterse a los demonios que tienen una legalidad sobre esos lugares. Y eso es, y yo digo de gente que no conoce a Cristo, pero lamentablemente hay gente que está en iglesias que a razón de no ser instruidas hacen cosas muy similares. Van y se meten donde Dios no los manda. Hay demasiada gente en las iglesias que a ellos les parece más fácil ir a ordenar la casa del vecino que la suya. ¿Qué quiero decir con esto? Que quieren ir a aconsejar, a orar y a ministrar a otras casas cuando su propia casa está completamente desordenada. Ni dijeras tú, bueno, es que mi esposo no es cristiano, mis hijos tampoco, pero esa persona tampoco está alineada y se llama ser cristiana. Y yo quiero hacer un paréntesis y una diferencia, que cuando tú como ministro, como hijo de Dios, como discípulo de Dios, si estás alineado, sujeto y apegado a la ley de Dios, no vas a detener el servicio que tú tienes para con Dios porque aún tu familia no es alcanzada o es convertida a Cristo. Eso es bien diferente, y porque mi lema es: no a todo el que tiene tos se le da el mismo jarabe. Ejemplo, si hay alguien que está alineado, que atiende su casa, atiende a su esposo, atiende a sus hijos, no los tiene desatendidos, da testimonio dentro de su casa, es servidor dentro de la casa, esas personas están en orden. Pero yo hablo de personas que van a la iglesia nada más, pero desatienden al esposo, pelean en casa, no tienen frutos del espíritu, no atienden a los hijos, en su casa hay discordia, pleitos, no se habla de la palabra, y atraen un desorden tan terrible, pero viven de apariencia de hombre, queriendo, perdón lo que estoy diciendo es duro, pero ni modo, queriendo dar apariencia ante los hombres de ser seres espirituales, y se meten en cada campo minado, en cada terreno. Es más, ni siquiera se sujetan a sus pastores, ni les dicen, porque saben muchas veces que el pastor los va a detener, de decir: van y oré por fulano, fui ministré tal matrimonio, me la llevé en las casas, y por andar desordenadamente haciendo esas cosas, sin ni siquiera avisarle a su pastor, desatienden también su propia casa. Desatienden, son personas que digo, Padre de gloria, alguien les tiene que decir que frenen, porque ese no es el primer paso. El primer paso es alinear tu casa, que eres tú, la primer casa, para que se refleje en tu hogar, que es la segunda casa, para poder servir en la iglesia, ¿ok? Entonces, a mí se me hace bien importante que este punto dice que tenemos que estar estables en Cristo Jesús, alineados a su palabra, personas sanas, restauradas. Cuando una persona está sana, vive en armonía y en unicidad dentro de la iglesia, en comunión con la iglesia,
que le puede avisar a la autoridad delegada que Dios ha puesto, que va a salir fuera, que lo invitaron a predicar, que lo invitaron a orar, y va a haber un grupo de intercesión orando por esa persona. Pero cuando andamos bien desordenados y solo nos enviamos, solo nos mandamos, sin avisar a nadie, como si estuviéramos fuera de la estructura del cuerpo de Cristo, nos metemos en serios problemas. Nos metemos en serios problemas porque van completamente descubiertos y lo que está en esos lugares se los pueden llevar fácilmente en su casa y se lo llevan a su casa. Entonces, sí es importante estar bien alineados antes de empezar a hacer guerra espiritual en otras casas. Mi sugerencia es, primero, haz la guerra espiritual en tu casa. Saca el divorcio que amenaza tu casa, la pobreza, la escasez, la maledicencia, la falta de perdón que puede haber en tu casa. Esas son las primeras batallas que tenemos que ganar, las más duras, las más difíciles, porque decirle o pedirle a otro que cambie, que tiene que acercarse a Dios es fácil. Lo que a veces no es fácil es que nosotros nos acerquemos a Dios y que nosotros nos volvamos nuevas criaturas. El cambio más duro que hay es muchas veces en nuestra propia persona, porque es fácil dar el consejo, pero no tomarlo. Amén. Entonces, ojo, pastores, para que ustedes tengan su grupo de ministración, su grupo de liberación, su grupo de intercesión, tienen que ser personas que están en un mismo sentir, personas en armonía y sujetas a la visión y a la misión de la iglesia. ¿Estamos? Amén. Anoten preguntas, comentarios, al final de la clase con mucho gusto los tocamos. ¿Ok? Hay un caso en la Biblia donde un grupo de hombres judíos fueron avergonzados, eso lo tocamos la clase pasada, por un hombre quien tenía un espíritu malo, no reconoció autoridad espiritual en ellos. Entonces, esto es lo que les digo yo, se los doy con ejemplo bíblico ahora, que es lo que pasa cuando alguien sin tener autoridad espiritual va y quiere servir a un Dios desconocido, quiere servir a un Dios que no conoce, porque si conociera a Dios, se alineara a Dios, a la estructura que Dios ha establecido, al orden que Dios ha establecido. Entonces dice que estos hombres judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Miren, yo ahorita me voy a Marcos 16:17, dice que estas señales acompañarán ¿a quiénes? A los que han creído. Porque hay gente que puede invocar el nombre de Cristo Jesús sin creerle. ¿Qué significa creerle? Creerle significa yo creo a cada palabra que tú has dado y yo me quiero ordenar y andar en tu palabra. Porque una cosa es pronunciarlo y otra cosa es creerlo. Entonces tú verás, no sé si te ha tocado casos que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y no pasa nada. Porque no es pronunciarlo, es creerlo en tu corazón. Y lo que hacían estos era que decían: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, ni siquiera mi Señor Jesús, no era el Señor de ellos, no conocían. Dice, había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, cuidado, te saltan, te dominan, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Físicamente puede ser heridos también. Desnudos significa que les sacó todos los trapitos al sol, los confrontó y les metió una paliza bien dada. ¿Ok? Entonces, esto puede pasar por algo quedó escrito dentro de la palabra de Dios. ¿Ok? Ahí hago una nota donde digo: observemos que querían servir a Dios sin conocerlo. Sin conocerlo. Yo voy a volver a hacer hincapié en donde gente dice: mi cabeza es Cristo, yo me sujeto a Cristo.
Si tu cabeza fuera Cristo, te sujetaras a lo que Cristo dice y al orden divino que tiene en la novia, en la estructura y en la iglesia. Hubiera más sujeción, más mansedumbre. Tendrían un espíritu enseñable, tendrían humildad. Tendrían sobre todo eso, humildad y un espíritu enseñable. Amén. Eran imitadores, eran gente que imitaba. Ok, vemos el caso de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, obvio, que el Señor Jesucristo, al ser llamados discípulos, indica que fueron instruidos, que estaban sujetos a un líder. En ese caso, era nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que quiere ser líder sin primero ser discípulo. Observemos que el Señor ahí tenía 12 discípulos que tenían un maestro. Después esos 12 discípulos se convirtieron en 11, porque Judas falló. Se convirtieron ¿en qué? En líderes, pero primero fueron instruidos. Eso es lo que quiero apaciguar en el alma de muchos que quieren brincarse el pequeño detalle de primero pasar de ser discípulos. Quieren llegar y ponerse al mismo nivel, al mismo rango, en el mismo escalón que el maestro, cuando el maestro ya lleva varios escalones recorridos. Tener la humildad de dejarse instruir como discípulos para poder un día llegar a ser líderes. Amén. Fueron enviados, algunos estaban al tanto que fueron a hacer una tarea y no se enviaron solos. Dios no tiene llaneros solitarios. Dios nos llama en unicidad, en cuerpo. Amén. Llevaban el respaldo de una comisión y se puede ver claramente la diferencia de ir y hacer algo en orden, sujeción, instrucción y comisión. ¿Vemos la diferencia? Por supuesto que se ve la diferencia. Fueron enviados con autoridad delegada por Jesús para liberar al cautivo y venían con gozo, pues ya que fueron enviados, recibieron el respaldo espiritual para cumplir la tarea. Es necesaria la capacitación, ya que ellos eran discípulos de Jesús, y ser enviados con respaldo. No es bueno andar solo, enviarse solo. Dios es un Dios de orden. Tal vez ahorita unas estén diciendo, sí, yo estoy de acuerdo con lo que está compartiendo la pastora, y tal vez otros ahorita estén un poquito, si tú estás sintiendo un poco de renuencia o de corajito dentro de ti, es que hay un espíritu de insujeción dentro que se está rebelando. De ahí viene la rebelión. La rebelión es todo aquello que se levanta en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios dejó estipulado. Y dicen, yo no necesito de nadie, mi cabeza es Cristo, y se lanzan, pero se llenan de problemas. Y vemos qué fue lo que pasó con los dos en Lucas 10:20. Dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocíjense en que ustedes estén sujetos, casi les dice, ¿no? Y que vuestro nombre esté escrito en los cielos, que sean reconocidos, que estén en orden, que estén comisionados. De eso regocíjense, les decía el Señor. Lucas 10:19 dice, he aquí os doy autoridad. Autoridad es potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Eso es un enviado. Ese es un soldado que fue comisionado, instruido, enviado, y que no va solo, que va con un batallón, que hay un respaldo detrás, que hay alguien cubriendo en oración, respaldando. Creo fielmente en el poder de la oración, en el poder de la intercesión. De hecho, el primer frente de batalla para las liberaciones está en la intercesión. No está en la persona que va y hace la oración y la gente se manifiesta. Está en la intercesión. Ahí están unos campos de batalla
donde nadie te ve, donde hay un pequeño grupo reducido de personas luchando y peleando, bendiciendo a un pueblo de Dios aquí en la tierra, preparando el terreno, haciendo combates ahí. Entonces está ese grupo intercediendo, la persona que va allá con respaldo y con campo y ambiente despejado por medio del poder de la oración. Por eso es importante que no trabajemos solos, que trabajemos en unicidad. Primera de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. El poder no va a fluir si no hay respaldo. ¿De dónde viene? Vuelvo a repetir que no es lo mismo decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lo que le da respaldo al nombre de Jesús dice el que cree. ¿Y qué hay detrás de la palabra creer? Realmente sujetarse y creer a cada instrucción que ha dado Cristo Jesús. Amén. Amén, batallón. Amén, soldados. En el nombre de Jesús. Deben tener fe para poder recibir el respaldo necesario, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, aquí tengo tanta telita donde cortar con este punto, porque hay gente que antes de entrar al ambiente espiritual de Dios estuvo muy expuesta al ambiente espiritual de las tinieblas. Me ha tocado en muchos casos que la abuelita, la mamá, practicaban literalmente la brujería, las sanidades, las limpias. Entonces esas personas desde pequeña edad están expuestas a ver el mundo sobrenatural, pero del otro lado. Entonces cuando llegan a los pies de Cristo y cuando le empezamos a hablar de Cristo, ellos, obvio, se empiezan tal vez a manifestar, pero han sido alimentados tantos años del mundo de las tinieblas que les cuesta trabajo reducir el tamaño de los demonios que traen y no tienen fe y tienen mucho miedo. El miedo es lo opuesto a la fe. La palabra de Dios dice que la fe, el amor, echa fuera todo temor. Entonces, ellas no tienen tanta fe de Dios y dicen, es que me van a perseguir, es que me siguen molestando, es que me van a hacer daño, porque tienen los demonios todavía más grandes, no tienen la fe suficiente o el conocimiento suficiente para ver la magnitud del tamaño de nuestro Dios todopoderoso. Y no les alcanza la fe. Mateo 17, 19, 21 dice, viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra fe, por vuestra poca fe, porque la fe tiene medidas. Todos nacemos con una medida de fe, dice la palabra de Dios, pero algunos tienen mayor fe que otros, porque de cierto os digo que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Yo aquí les quiero compartir, ahora sí, de un poquito de mis primeras experiencias que yo empecé a tener con las liberaciones. Lo primero que hacen los espíritus inmundos es meterte duda. Es decirte que tú no puedes. Es quererte asustar para que abras la puerta del miedo y que tu fe mengüe. Cuando hay gente que tiene casas bien problemadas, literalmente espiritual, donde te mueven cosas, donde te avientan cosas, donde te jalan los pies, te jalan las sábanas, te jalan los pelos, te resuellan en el oído. Todo eso lo hacen para meterte miedo y que tu fe mengüe. Porque si tu fe estuviera suficientemente fuerte y tú crees todo el poder que se te dio por medio del nombre,
el poder que se te dio por medio de la sangre de Cristo, y ellos perciben eso, y tú dices, en el nombre de Cristo Jesús, fuera de mi casa, con fe, con convicción, esas cosas salen huyendo. Pero ellos empiezan a hacer un trabajo y empiezan a abrir puertas y a meter miedo. Por eso Dios muchas veces no permite que nosotros podamos ver todo lo que se mueve alrededor de nosotros. Gente me dice, yo no tengo miedo, en mi casa se escuchan los resuellos, las cadenas que se arrastran en la noche, puertas que se abren solas, pero yo no tengo miedo. A mí no me molestan, es que los tienes ahí en tu casa sin pagar renta, a gusto, que porque a ti no te molestan. Yo quiero decirte que el trabajo de ellos no es nada más hacer ruidito en tu casa o meterte tantito miedo. Hello, no. El trabajo de ellos es meter conflictos, riñas, pleito, escasez, depresiones, pensamientos suicidas, adulterios, porque ese es el trabajo de ellos. Un ambiente pesado en los hogares, donde a veces no se puede ni siquiera ni respirar del estrés, del pleito, del conflicto. ¿Qué tú crees que provoca todo eso? Son espíritus inmundos que están dentro de tu casa. Sin embargo, a veces llegas a lugares donde dices, ¡ay, qué tranquilidad! Se siente mucha paz aquí, hasta me puedo quedar dormido. Son cosas que no miramos, amados hermanos, que no se pueden ver. Cuando yo empezaba a hacer las primeras liberaciones, que ni siquiera las quería hacer, les voy a confesar que yo decía, ¿pero por qué pasa esto? Si yo no los estoy provocando, eran las que yo pensaba, no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Y la gente, yo empezaba a leer Romanos 10:9 y la gente empezaba a gruñir y literal. Yo decía, ay, ¿qué pasa? Yo no quiero esto. Y cuando empezaba yo a hacer las primeras liberaciones, lo primero que me vociferaban así los espíritus inmundos por medio de la boca de las personas es: tú no puedes, tú no eres nadie, tú no eres nada, tú no puedes. Te empiezan a meter duda, te empiezan a desacreditar, te empiezan a meter miedo. Por supuesto que en ese momento ahí estaba el Espíritu Santo dándome aliento como un boxeador cuando está subiéndose a un ring para pelear. Me empezaba a dar los remas y la palabra, y yo no sé de dónde me salía tanta autoridad y tanta fuerza que yo le grité una vez y nunca se me olvidó y lo seguí usando después. Yo no soy nada, pero en el nombre de quien yo vengo, en el que te venció en la cruz del Calvario, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ordeno, sal fuera. ¿Ok? Yo tenía la fe, no en mí, porque la fe yo no la puedo poner en mis pies de barro. La fe tiene que ser en el respaldo del nombre de Cristo, porque el trabajo de restauración y liberación lo ha hecho Él ya, y los demonios lo saben, pero te quieren hacer temblar a ti, te quieren hacer dudar para abrir la puerta. Por eso tienes que tener fe, porque en las liberaciones van a empezar ellos a hacer cosas para sorprenderte y meterte miedo. Empieza el cuello a girar, literal, tú dices, le va a tronar el cuello, empieza el cuello a girar, a girar, a girar. Empiezan a poner los ojos en blanco, a sacar una lengua kilométrica, a hablar con varias voces roncas y a mujeres hablando en voz de hombre. Empiezan a vociferar cosas, a hablar lenguas extrañas, a torcer las manos y los pies de una forma indescriptible. Entonces, cuando tú ves todo eso que no es natural, te empiezas a querer hacer para atrás. Si no tienes la fe suficiente, siempre yo empecé a decirle, en el nombre de Jesús, le agarraban las manos, los pies, se los torcían para atrás como chicle. Yo le decía, en el nombre de Jesús, le sueltas la pierna y el brazo sin hacerle daño, ahora en el nombre de Jesús. Y soltaban, porque
vamos a ver más adelantito, una de las cosas que pasa es que el cuerpo se empieza a poner como muerto, rígido, y lo empiezan a torcer. Y si tú, con tus fuerzas humanas, quieres enderezarle el pie, el brazo, el cuello, sí lo vas a matar. Entonces, la respuesta es no, sin tocarlo, porque la unción de Dios rompe todo yugo de maldición. Te ordeno en el nombre de Jesús, suéltale los ojos, la lengua, el brazo, lo que le tenga torcido. Ahora, y sin hacerle daño. Muchas veces la gente sale como que quieren pegar un grito o vomitar, se les atora preciso aquí en el pecho y empieza la gente a quejarse, a ahogarse, a asfixiarse y les empiezan como que a arañar por dentro y yo les digo, vas a salir en vómito sin lastimarlo. Ahora en el nombre de Jesús, suéltalo, ¿ok? O empiezan como a tomarlos del cuello y a asfixiarlos. Suéltalo, o agarran sus propios pelos y se empiezan a golpear ellos mismos. Entonces, si tú tienes la fe que en el nombre de Jesús ellos se van a sujetar todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se tiene que sujetar al nombre de Cristo Jesús. Si tú lo crees, si tú tienes la fe, tú vas a poder dar el comando. Pero dice que el que cree, tienes que creer que todo está sujeto al nombre de Jesús. Tienes que ir bien consciente que tu lucha no vas a hacerla tú, que eso es una lucha espiritual invisible y tus armas poderosas para destruir toda fortaleza, todo pensamiento, todo, también son espirituales, que es el nombre de Cristo Jesús, que es su sangre, que es el Espíritu Santo instruyéndote. Por eso sí es necesario tener fe, discipularte, conocer al Dios al cual le vas a servir. Porque si tú te quieres meter a una guerra sirviendo a un Dios al que ni te le sujetas y que no lo conoces, vas a salir desnudo y golpeado, como los tal hijos de un Escevas. ¿Ok? Entonces, seguimos viendo las características de un ministro. Amén. Tener puertas cerradas para que el enemigo no tome ventaja de los que ministran liberación. ¿Ok? Pues va a decir que estoy como diciendo lo mismo, pero yo la verdad quiero que quede bien claro. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que estar, como yo les decía, gente intercediendo, ir con puertitas cerradas. Debemos de mantenernos en santidad y orden lo más posible, día a día. Ponernos a cuentas con Dios y confesando nuestros pecados. ¿Ok? Es fácil. Mira, yo te voy a decir, la gente se acostumbra, tiene malos hábitos en la vida, ¿verdad? Y somos bien fáciles de acostumbrarnos a los malos hábitos. También podemos tener una vida de hábitos positivos, de llegar, de pedir perdón a Dios, de ponernos en comunión con Dios. Si ofendemos, pedir perdón, tratar de no ofender. Yo tengo una frase, si no tienes nada bueno que decir, mejor no abras la boca, digo yo, porque gente que abre la boca para puro ofender, para puro decirte tus defectos, para decir cosas negativas, para burlarse. La palabra de Dios dice que el sabio calla, que uno de los primeras prioridades de la sabiduría es mantenerse uno callado, ¿no? Empezar a hacer buenos hábitos de vida, tener el dominio propio, ser amable, pedir perdón. Te vas acostumbrando porque nosotros somos fáciles de tener hábitos y hacer costumbres en la vida. Solamente que hoy vamos a dejar los malos hábitos por los buenos hábitos alineados a Cristo Jesús. ¿Ok? Y dice, sobre todo, obediencia a Dios y mucho amor por las almas, como para meterse en guerras ajenas. Aquí yo te voy a decir que amor
El amor va bien pegado con la prudencia, con el secreto, con la prudencia, el amor, la discreción, el silencio. Porque a la hora de tú estar haciendo liberaciones, tú te vas a enterar de cosas tan profundas y tan hirientes para la persona que estás ayudando, que tienes que tener mucho amor para no desnudarla, sino cubrirla, protegerla. Vas a tener que tener amor y paciencia, porque al principio cuando las personas, sobre todo los pastores, cuando las personas empiezan a liberarse, viven días terribles de aflicción. Se les empieza a levantar lo que por generaciones los había estado atormentando, y el pastor ahí tiene que estar 24 horas en el teléfono, ayudando, yendo a orar. Tienes que tener amor, porque vas a tener que aguantar vomitadas, eructos en la cara, que te hagan pipí en los zapatos, que te griten. Vas a tener que tener demasiado amor por las almas para poder meterte al ministerio de la liberación. Y una paciencia, vaya, los 9 frutos del Espíritu Santo en su esplendor es lo que tendríamos que estar antes de meternos en guerras. Amén. Ahora yo puse aquí una pregunta. ¿Puede alguien que esté en desorden o puertas abiertas hacer liberaciones? Que yo hoy los pongo en debate. ¿Ustedes qué creen? ¿Puede alguien que esté en desorden o puertas abiertas ir a hacer liberaciones? La pregunta es, ¿se le sujetarán los demonios? Marcos 16:17 dice, y estas señales acompañarán a los que han creído, expulsarán demonios en mi nombre. Hay gente que cree en Dios y que va. Y sí, se le sujetan. Aman a Dios, pero aborrecen al prójimo y traen un desorden y todo lo que tú quieras. Lucas 10:17-20. Puse ahí el regreso de los 70s. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Nos da el poder del respaldo del nombre. Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo les voy a comentar aquí un ratito. Ustedes recuerdan que cuando mi amado Señor Jesucristo enviaba a sus discípulos a sacar demonios, a poner manos sobre los enfermos, a llevar la palabra y a tener sanidad, llegaban gozosos diciendo, pues que se le habían sujetado en su nombre, ¿verdad? Entre esos andaba un Judas, entre esos andaba un Pedro, que andaban con el alma un poco desordenada. Lucas 22:3, y entró Satanás en Judas, trae una puertota abierta, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Sí se las van a sujetar, pero como les dije hace rato, se los van a llevar a su casita o en su casita propia, ¿ok? Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque traían puertitas abiertas. Entró Satanás en Judas. Recordemos que el apóstol Pedro era muy agresivo, ¿ok? Ahí hay una gran enseñanza. Amo al apóstol Pedro. Tiene carácter fuertísimo, pero dejó tanta enseñanza, ¿ok? Recordemos que él, después de andar sacando demonios y sanando enfermos, todo ese rollo, él negó 3 veces al Señor Jesús. Tenía un espíritu de cobardía y era agresivo también, ¿ok? ¿Qué hizo la diferencia? Yo siempre pregunto, ¿qué hizo la diferencia entre el Pedro agresivo y cobarde, entre el Pedro que después tenía denuedo para hablar la palabra y en una sola prédica se convertían 3,000, 5,000, en un Pedro que no tuvo temor de hablar de Jesús ante los judíos? La diferencia la hizo el Espíritu Santo. La hizo el Espíritu Santo de Dios, porque después del bautizo del Espíritu Santo fue que ya hubo una transformación en Pedro. ¿Qué fue la diferencia entre un Pedro que negó al Señor Jesús y entre un Judas que lo entregó? ¿Qué fue la diferencia? ¿Por qué uno sí se le perdonó y el otro no? ¿Verdad? Judas tuvo remordimiento de lo que hizo, pero no fue a buscar al Señor. No lo buscó. Pedro
Pedro se arrepintió y después se sintió hasta indigno de sentirse discípulo de Jesús. Cuando mi amado Señor Jesús resucita, le da la orden, le dice: dile que me busquen en Capernaum. Díganle a mis discípulos y a Pedro. Porque Pedro ya ni siquiera se consideraba él mismo discípulo, se consideraba indigno. Hubo un arrepentimiento genuino, porque una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento, ¿ok? Entonces, ahorita en las iglesias vamos a ver unos respaldos, tal vez de gente que no esté alineada, que en un tiempo estuvo apegada al Señor, pero vino el tentador, los hizo caer, les hizo proposiciones, corrompieron la doctrina. Sin embargo, se siguen moviendo otras unciones, tal vez ya unciones contaminadas, pero sigue habiendo respaldo. Sigue habiendo respaldo. ¿Por qué? Porque lo que Dios da, no lo quita. Lo dice el libro de Romanos. Lo que pasa es que si vas a ir, eso es un grave error y un foco rojo que yo digo, es que la gente, como ve que sí se sujeta y que sí pasa, vienen todos esponjados, y esto es para que vean los demás que me dicen que yo soy un insujeto o un desordenado, para que vean que Dios está conmigo, y ellos no les da el entendimiento de que lo que Dios da no lo quita y que va a haber el respaldo. Y eso no quiere decir que estén haciendo la voluntad de Dios o que estén en orden. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios. Y el Señor se voltea y les dice: ¿y ustedes quiénes son? No los conozco. Hacedores de maldad. Y faltaría mucha humildad para decir: creo que he andado desordenada, creo que he andado insujeta, creo que he andado haciendo lo que se me ha pegado la gana, y por eso es que tengo mi vida revuelta, mi casa revuelta. Pero hoy es tiempo de alinearme, porque quiero ser un vaso de honra para el Señor, porque la palabra de Dios dice que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. ¿Ok? ¿Estamos? Está duro, pero yo no puedo darles una palabra suave y darles una introducción a un territorio difícil, porque un día el Señor me va a pedir cuentas y yo les tengo que decir: tienen que estar alineadas. No puede haber cabras sirviendo. No, tienen que ser ovejas, no cabras, que van de un lado a otro. ¿Cuánta hermana no conozco yo, que Dios las ayude, que van de iglesia en iglesia queriendo imponer manos, ir a profetizar en un desorden completo, con las casas completamente destruidas? Esta es la razón. Esto es lo que yo les estoy comentando, es el porque el enemigo toma ventaja de las puertas abiertas, que han de cuenta que son aspiradoras de espíritus inmundos, ¿van? Recolectan espíritus de todos lados y se los llevan ellas mismas, porque traen puertas abiertas. Eso es lo que pasa. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Condiciones previas para la liberación. Ahora vamos a hablar un poquito de la condición que tiene que tener una persona que desea y anhela tener una liberación completa, ¿ok? Ojo, ministros, ojo, pastores, con estas condiciones. La persona tiene que aceptar a Cristo Jesús como su Señor, como lo dice en el libro de Romanos 10, 9, 13. Confesados con la boca y creyendo con el corazón. ¿Ok? Ya no la sabemos. La oración de aceptar al Señor Jesucristo lo tiene que aceptar de corazón. Si la persona no quiere o no ha aceptado a Jesús como su Señor, el enemigo tiene una legalidad espiritual de estar tomando el control de su vida. Si esa persona, si insiste en hacer oración por liberación, puede pasar horas orando por la persona y solo habrá desgaste físico sin resultado. Chado, no, es que toda la noche nos la pasamos fuera y fuera y fuera.
Y los espíritus inmundos que estaban dentro de la persona dicen, pues, ¿de qué hablas? Estoy aquí, casi te sacan el certificado, ¿no? Estoy aquí con legalidad. Él me quiere aquí, él me metió aquí, él me provocó, él me invocó. Entonces, no se va a sujetar porque hay una legalidad espiritual. Entonces, la persona tiene que aceptar a Cristo Jesús. Hay mamás que traen arrastrando a sus chiquillos. Ore para que le haga liberación. Espérate, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? El niño no quiere nada con el Señor, y menos con una mamá que lo viene arrastrando, que yo creo que o al niño lo traes porque lo arrastras o lo traes por tu testimonio, ¿verdad? Pero no se puede estar orando por una persona que tiene afuera a Jesús de su vida, de su cuerpo, de su ser. Tiene que decirle, Señor, entra y ayúdame a limpiar mi casa. Hasta ahí vamos bien. La persona tiene que entender que la verdadera liberación está en la práctica de la palabra de Dios y renunciar a las prácticas del pecado, si no todo esto será en vano. Yo recuerdo que en la primera iglesia estaba en la colonia Burócrata en Culiacán, a veces llegaba gente y ponía un pie y ya empezaba a gruñir y a vomitar y decía, ay, sí. Porque mejor que entiendan tantito la palabra de Dios para que puedan ellos ayudarse en la liberación. Pero obvio que cuando hay presencia, pues no te va a preguntar, va a haber manifestación. Pero yo decía, me fascinaría que primero ellos entendieran un poquito todo esto que les estoy explicando a ustedes, para que su liberación fuera más rápida, el proceso fuera menos doloroso, ¿verdad? Porque la verdadera liberación está en las prácticas, en la sujeción al Señor, y no hay varitas mágicas de que con una oración se acabó. Con una oración puede haber manifestación y liberación, pero si la gente no tiene convicción, le va a volver a abrir las puertas y van a entrar, y cada semana lo vas a tener vomitando en la esquina de la iglesia. Ya saben por qué pasa eso entonces. Amén. La persona debe tener un arrepentimiento genuino. Genuino. Personas se pueden engañar ellas mismas, decir, yo ya perdoné, sí estoy arrepentido. Hebreos 13:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que toda legalidad sea quitada, para quitarle el papelito de la infracción al enemigo. Arrepiéntete, para que venga de la presencia del Señor el tiempo de refrigerio. O sea, sé que tiene que haber un arrepentimiento genuino del pecado para que se quite todo derecho, como dice en el libro de Colosenses, que Él clavó todo documento con decretos en contra de nosotros y nos fue quitado clavándolo en la cruz del Calvario. Pero aquí conocemos una de las llaves, que es el arrepentimiento. Que Padre, te arrepientas y el Señor se borró todo el derecho que tenía el enemigo. Puede llegar el enemigo y decir, yo tengo derecho porque él adulteró. Y le van a decir, a ver, búscalo en su, ¿cómo se llama? En su historial. No lo va a encontrar, porque en el momento que se arrepintió, el Señor lo borró y ya no hay una legalidad para que el enemigo te pida. Pedro, te han pedido para zarandearte, porque fueron a la lista de Pedro y encontraron, ¿sabes qué? Pedro es agresivo, Pedro es violento, y estaba ahí ese decreto. Entonces, pero cuando te arrepientes, lo que se hace es que se te borra tu historial, tu récord, y el enemigo ya no tiene una legalidad para venir a zarandearte. Entonces, el arrepentimiento. Me ha tocado casos que dices, vienen muchas veces a ministrarse con el anhelo de aliviar y sanar un poquito su alma, confesar sus pecados, pero no tienen la intención de dejar de hacer esa práctica o de arrepentirse. Entonces, ¿cómo? Oh, que tengo dos mujeres y me siento mal y pues no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Pues deje a la que no es
No, es que no puedo, es que yo las amo a las dos. Entonces tú no traes arrepentimiento, tú traes remordimiento. Entonces no se puede trabajar con una persona que no esté arrepentida y que no tenga un deseo genuino de dejar de hacer lo incorrecto. Te puedes desgastar tú como ministro. Fuera todo derecho quedado en el adulterio en el nombre de Jesús. Te vas a ir ahora. Toda enfermedad, todo divorcio, todo espíritu de destrucción. Te puedes pasar horas. No va a pasar porque hay una legalidad. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento. Amén. Entonces, se tiene que trabajar con el arrepentimiento. Gente que no quiere dejar, gente que quiere mezclar el cristianismo con la brujería. Antes porque, pues la brujería tiene unciones y tiene poder. Entonces, me quiero acercar a Cristo, pero sin renunciar al poder que yo manejaba cuando era brujo, cuando era bruja. ¿Ok? Porque puede ser que tú traigas el don profético, pero en ese mundo de oscuridad, tú estabas sirviendo a un espíritu pitonizo, traes un espíritu pitón de adivinación, entro a la iglesia y quiero seguir usando en vez de la profecía el espíritu pitonizo. Tienen que renunciar a toda práctica satánica de oscuridad, renunciar a toda la unción y el poder que adquirieron en la brujería. Si no, hay una legalidad para que se mueva dentro de ti el que vino para matar, robar y destruir. Tiene que haber un arrepentimiento. Arrepentimiento significa de hacer la práctica que ofende a Dios. Amén. Está fácil el evangelio, hermanos. Por eso vemos gente que repite y que repite. Mucha gente me ha dicho, me siento tan mal de todo lo que he hecho en mi vida que no sé qué hacer. Yo les voy a hablar de algo que se llama la restitución. Es algo muy bonito, muy bonito. Por ejemplo, otra vez voy, que un hombre le estuvo siendo infiel a la mujer 5 o 10 años. Llega el cristianismo. Y, vieja, pues ya perdóname porque pues yo ya me arrepentí. Ya te pedí perdón y pues ya me acerqué al Señor. Tienes que olvidar todo y como de cuenta que no pasó nada. Tranquilo. Si 5 o 10 años estuviste haciendo la herida, te va a costar un tiempo restituirlo. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Si hiciste daño, lastimaste 5, 10 años, tal vez te va a tocar unos años hacer nuevas memorias, restituir el daño, elogios, flores, buenos modales, amándola, cambiando el dolor por alegría, restituir. Eso es un ejemplo, pero yo te pudiera dar infinidad de ejemplos que la gente hace daño. Otro ejemplo, se han dado muchos casos y se ve muy viral en el internet, gente que Dios alcanzó y que eran pues ya travestis, ¿verdad? Los alcanza el Señor y ellos para restituir, ellos van y alcanzan a otros que tienen el mismo problema y empiezan a evangelizar y a sanar las heridas de ese tipo de personas que tienen el mismo problema. Restituir. Miren, yo estoy tan agradecida con Dios de las liberaciones, del cambio de vida que hizo conmigo, que yo le dije, estoy tan agradecida que lo que tú hiciste conmigo, yo lo quiero hacer por otros. Y aquí me tienes dándote un diploma. Y aquí me tienes dándote un diplomado, ¿verdad? Orando. Estoy agradecida y se restituye. Y es una forma, tal vez puede sanar un poquito si hay personas porque tú puedes decir, estoy arrepentida de algo pequeño, pero hay gente que tiene que arrepentirse de daños muy profundos. Y yo les he dado el consejo de lo que es la restitución. Bueno, si hiciste daño en esta área, si eras sicario, si matabas, ve y alcánzalos, ve y profetiza, ve y comparte la palabra,
lleva palabra de sanidad, lleva palabra trabajar por agradecimiento al reino cuando hay un arrepentimiento genuino. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Después de haber negado a mi amado Señor Jesús 3 veces, se dedicó su vida a hablar y dar testimonio de él. Vamos viendo. Hermoso. Se trabaja en base del arrepentimiento y el perdón. Si la persona en cuestión no quiere renunciar a sus prácticas de pecado, lo cual le ha dado derecho a las tinieblas para tenerlo sometido, no se puede liberar. O si la persona en cuestión no quiere perdonar a su agresor, no se podrá liberar, pues tiene abiertas las puertas del odio y del resentimiento. Por eso es importante hablar con las personas. Es que yo quiero que el Señor me libere, pero no voy a perdonar. No se va a poder. Hay una legalidad para que dentro de ti haya aflicción por medio de la falta de perdón. Entonces, conclusión, la verdadera liberación está dentro de la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Amén. Antes de empezar cualquier batalla, tenemos que estar seguros de que esa persona le ha dado los derechos de su vida al Señor Jesucristo, como lo dice el libro de Romanos 10, 9, 11. Que los voy a leer. Aunque no quiero dar por hecho que muchos ya se lo saben. Dice la palabra de Dios, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Entonces es que la persona diga, Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero estoy arrepentido. Acepto que tú moriste en la cruz del Calvario, enviado por mi Padre. Venciste la muerte y pagaste por todos mis pecados, dándome vida eterna y libertad. Me redimiste. Te acepto como Señor de mi vida, como mi Salvador. Amén. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Y las personas le abren su vida al Señor Jesús, entonces Él puede entrar y empezar a trabajar con la mente, con el corazón, limpiando y restaurando, sanando y liberando de las opresiones. Entonces tenemos que empezar primero porque la persona haya aceptado. Amén. ¿Por qué es importante confesarlo con los labios? Porque el mundo espiritual está en las regiones celestes, las batallas son en los aires, ¿ok? Pero también quiero hacer un pequeño paréntesis que también atacan la mente. Y es cuando usamos la espada de la palabra en voz audible, decretando a los aires, como está escrito, porque la palabra de Dios es un arma de autoridad donde todo lo creado por Dios se tiene que sujetar a Dios. Tenemos que volvernos abogados de la palabra de Dios, conocer los derechos que tenemos como hijos de Dios, pero también las responsabilidades y obligaciones. Te atacan la mente. Tienes tú que hablar en voz audible. En el nombre de Jesús, vas a parecer loco, porque yo al principio decía, voy a parecer loca. Pero cuando empezaban los pensamientos dentro de mí a hablar, yo tenía que hablar con voz audible, ministrarme a mí al oído, el poder de la palabra y darles órdenes. En el nombre de Jesús ya me di cuenta. Espíritu de muerte y de suicidio, fuera de mi mente ahora. En el nombre de Jesús. Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor con todo me recogió. No estoy sola, el Señor me ama. Él estará conmigo hasta el fin del tiempo que Él venga por mí. Espíritu mentiroso, fuera de mi cabeza. Espíritu de rechazo, fuera. Entonces yo empezaba a ministrarme, a hablar con voz audible. Espíritu de tormento,
viene a la mente. Ahorita las niñas se cortan, se hacen cortadas o se queman con cigarrillos. Nadie te quiere. Estás sola. Bla, bla, bla. Empiezan las voces a atacarlas. Y para evitar el dolor emocional, se empiezan a infringir el cuerpo y empiezan a provocarse un dolor físico. Entonces, lo que hay que hacer ahorita con esas personas que se autoflagelan es sanarle el alma. Ellos no conocen. Si tú eres adulto y te está pasando, tienes que combatir la voz, empezar con voz audible, confesar todo con los labios. Yo me arrepiento, yo renuncio al dolor, al suicidio, renuncio a todo pensamiento negativo en el nombre de Cristo Jesús. Él se dio en la cruz del Calvario para darme vida eterna. Todo espíritu de muerte que me acecha ahora sales fuera de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Voz audible. Voz audible. Amén. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No, que lloro aquí en la mente, qué bueno. Hay todo tipo de oración, pero la de guerra tiene que ser audible, amados hermanos. Primera de Pedro 4:11 dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Cristo Jesús, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar conforme a la palabra de Dios. Amén. Y eso es hacer guerra. Esto es hacer guerra. Ay, yo les comento a personas que están en el proceso de la administración y de la liberación, que va a haber guerras que nadie te va a poder ayudar. Desde ahorita te lo digo y te lo cuento. Van a ser internas, van a estar en tu corazón, van a estar en tu cabeza. Y es ahí donde tú te vas a tener que hacer un hábil abogado de la palabra. Porque nadie va a poder pelear esas batallas por ti. Tú las vas a tener que pelear. Muchas veces las personas están completamente tiradas, tiesas. Se siente como si alguien estuviera manejando tu carro y tú vinieras en el asiento de atrás. Escuchas y sabes lo que estás haciendo, pero no tienes el control cuando estás manifestado. Entonces yo les empiezo a decir, sé que estás ahí, pelea, pelea. No te permitas que esa cosa venga a lastimar tu cuerpo, que te venga a dañar. Yo le empiezo a hablar a la persona porque hay luchas internas que nadie te va a poder ayudar. Por eso está la palabra de Dios. Que la gente está, yo empiezo a decir, dale las órdenes, dile que no le perteneces, dile que no tiene derecho, dile que Cristo Jesús es tu Señor. Y la persona empieza y vuelve otra vez a tomar el control. Estoy hablando, gente que ya ha estado en liberaciones me entiende. Si no has visto liberaciones, ya las verás y entenderás. Amén. Conocer la palabra de Dios para ser un ministro de liberación. También es importante que conozcan la palabra de Dios como el libro de derecho ante el mundo espiritual, pues la palabra también enjuagará nuestra conciencia y nos va limpiando, como lo dice en Efesios 5:26. Entre más lees la Biblia, la palabra va a empezar a enjuagar nuestra conciencia. Esa es una de las razones por la cual es importante orar con voz audible. Aunque hay diferentes tipos de oración, y algunas pueden ser de corazón, sin pronunciar palabra, como lo hizo Ana, la madre del profeta Samuel, con gemidos indecibles, y estaba gimiendo, y estaba hablando con el Señor, pues era una oración de súplica. Pero también hay oraciones fervientes como las que hacía el profeta Elías, que dice Santiago 5:17. Amén. Vamos a hablar un poquito
reconociendo el mundo espiritual. Lucas 4:18. Vamos a ver un poquito la diferencia entre oprimidos y cautivos. Este tema, pongan atención porque tenemos que tener bien claro los ministros cuando estamos trabajando con esto. Dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner a libertad a los oprimidos. Libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos. El propósito del evangelio es liberar al cautivo de las opresiones y la esclavitud en el cual ha sido sometido a causa de las prácticas del pecado. El apóstol Pablo no habla de esta esclavitud engañosa y sutil. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Va a haber engaños, va a haber filosofías de hombre, va a haber esclavitudes, filosofía y tradiciones de hombres por ignorancia y por estar como si no tuvieran un Dios. Ahorita les voy a explicar un poquito todo esto, ¿ok? Y vamos a ver unas cuantas diferencias. Efesios 2:12-13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gente que está ajena a los pactos de la promesa, sin esperanza y como si no tuvieran Dios en este mundo. Cautivos y oprimidos. Cautivos. La gente que está cautiva. Solo Jesucristo puede liberar a las personas del cautiverio y hacerlas libres. Él derrotó al diablo a través de su vida, muerte y resurrección. Para ser libres, las personas deben de ser liberadas del dominio de Satanás y llevadas al reino de Dios. Yo pudiera decir muchas veces, miren, cuando estamos haciendo las liberaciones, yo puedo diferenciar como dos tipos de manifestación. Una que puede ser del alma, que están cautivos del alma, de las emociones, ¿ok? Y otras cuando están con espíritus inmundos. Son dos cosas diferentes. Aquí los cautivos, habla un poquito, cautivos de las emociones y de las cosas que pasan en este mundo. Cuando vivimos en tinieblas, en oscuridad, en ignorancia, sin conocer de Dios, somos dañados, lastimados, y en esa condición llegamos al Señor, ¿ok? Y estamos cautivos de un dolor, de pensamientos, de sentimientos. Segunda de Corintios 10:4-6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son guerras espirituales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las fortalezas mentales que se empiezan a levantar, que después nos empiezan a provocar aflicción, se levantaron por situaciones, se levantaron por emociones, por pensamientos, baja autoestima, inseguridad, decadencia, negativismo. Amén. Y están cautivos dentro de pensamientos y de ideas en rejas de tinieblas. Pero cuando viene Jesús, los saca de esos errores, espíritus mentirosos. La gente empieza a perder su identidad en Dios. Te sientes menospreciado, afligido, que no mereces. Cuando el Señor te dice: tú eres hijo mío, te empieza a regresar la identidad en Dios.
a limpiar toda oscuridad y toda tiniebla. Ese es el cautiverio. Son liberaciones del alma. La gente empieza a llorar, a eructar, a vomitar, casi siempre por lágrimas. La gente sana mucho. Llorar es bueno para el alma, digo yo. La gente empieza a llorar y empieza a sanar. Y empieza a salir de esas fortalezas mentales. ¿Ok? Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, que es Cristo Jesús, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. El amor de Dios empieza a dar una sanidad. Empiezas a sentir el amor, empieza a salir el odio, el resentimiento, el coraje, la frustración. Empiezas a mirar, a tener otra percepción de la vida, de las personas. Empiezas a cambiar. Empiezas a ver con claridad. Cuando antes podrías tener pensamientos de muerte y de suicidio, y el Señor te saca de esos cautiverios, empiezas a tener planes, proyectos, promesas, y empieza una liberación. Amén. Hasta ahí espero un poquito la diferencia. ¿Qué es una fortaleza? Las fortalezas son patrones de pensamientos impíos que se basan en el engaño. Tú puedes tener pensamientos ahí de culpa, de acusación, que te quieren reafirmar lo que tú no eres, etiquetas que te fueron puestas, y tú te la crees. Y tú piensas que eso eres, y que Dios no te puede perdonar, y que nunca vas a dejar, y que tu pasado te va a perseguir, y fortalezas mentales que no te dejan avanzar. Cuando está la reja abierta y tú sigues dentro de la prisión. Esos patrones de pensamiento se convierten en sentimientos y acciones, que se convierten en hábitos, que se convierten en una forma de vivir que llamamos esclavitud espiritual, cautivos. El arma principal del enemigo contra ti es cualquier mentira que se encuentre más convincente, la haces tu realidad. Nadie te quiere, eres despreciable, nadie te soporta. Fortalezas mentales que tal vez adquiriste en la infancia y tú te la crees tanto que conviertes tu realidad en esa fortaleza. Al hacer que creas la mentira, Él puede hacer que vivas de acuerdo a esa mentira bajo el poder de una fortaleza y fracases. Hay gente bien inteligente que no puede dar una porque trae fortalezas mentales que lo oprimen, que lo aplastan. El Espíritu Santo nos protege de las fortalezas diciéndonos la verdad y ayudándonos a cerrar las puertas abiertas. La primera clave para derribar cualquier fortaleza es, uno, identificarla. A través del conocimiento de la verdad. Es que yo pensaba que era normal. Es que yo pensaba que yo así tenía que vivir. Es que yo pensaba que esto era así. Y vas conociendo la verdad. Y te va liberando, como dice la palabra de Dios. Tenemos creencias profundamente arraigadas que provienen de la infancia, de experiencias de vida, de la cultura, etcétera. Simplemente no somos conscientes de las mentiras que creemos y por eso funcionan. Se pudiera decir que la fe funciona donde la pongas, pero te funciona. Amén. Es que yo no puedo tirar esto que me regaló mi abuela, se regaló a mi mamá, porque si yo lo tiro me va a dar mala suerte, porque esto trae buena suerte. Y si un día se te pierde, resulta que vas a ser salado toda tu vida. Fortalezas mentales, engaños que se convierten en tu verdad. Amén. Es que ningún hombre me va a querer porque qué cosa tan terrible, ¿no? No llegué virgen al matrimonio, entonces estoy devaluada, yo no valgo. Yo no valgo, entonces mi marido tiene derecho de hacer lo que quiera y fortalezas mentales, mentiras que se vuelven una realidad. Puede ser por cultura, puede ser, te estoy dando ejemplos, pero a ver, puede haber 3,000 millones de cosas y yo quiero que hoy trates de encontrar si tú tienes una fortaleza mental que te ha marcado y que te ha detenido en medio de rejas que no te ha dejado avanzar. Que digas yo no puedo, es que mi mamá me decía, mi papá, yo soy fea, ¿sabes qué dentro de? ¿Cómo que eres fea así?
En gusto se rompen géneros. O sea, es que si no estoy flaquita, nadie se va a fijar en mí porque a los hombres, no, hay hombres que les gustan bien gorditas. En gusto se rompen géneros. Es ridículo, ¿no? O sea, mi color de piel, ¿no? Pues, ay, a mí me encanta la piel morena. Morena, 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 morena. ¿Ok? Y hay gente que dice, no, es que yo soy feo porque soy muy moreno. Fortalezas mentales que se vuelven una realidad para ti. Te estoy dando ejemplos simples, pero yo no sé qué fortaleza traigas tú ahorita y me gustaría que te la esculcaras porque tienes que renunciar a ella, romperla. Porque si tú no rompes esa fortaleza, la fortaleza te va a romper a ti. Bien. Algunos ejemplos de fortalezas mentales son la costumbre de juzgar, criticar, la amargura, el resentimiento. Todos los hombres son iguales, no hay hombres buenos. Es una fortaleza mental tan boba que yo la he escuchado en muchas mujeres. No hay hombres buenos. Óyeme, yo tengo hijo varón y mi hijo es bueno y es hombre. O sea, son fortalezas mentales. Y después, ¿qué pasa? No te quieres casar o hasta lesbiana terminas porque te dijeron que todos los hombres eran malos. Fortalezas mentales. Nunca voy a poder ser rico porque tengo un patrón que si yo no sigo cierta estructura, yo voy a fracasar. Fortalezas mentales. ¿Qué es lo que te tiene cautivo? Cuanta más luz permitas que entre tu vida, más mentiras empezarán a revelarse. Juan 8:31-32, la verdad os hará libres, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué te va a hacer libre de tu fortaleza? La verdad en Cristo Jesús, la palabra de Dios. Amén. Oprimidos. Ya le dije a los cautivos. Vamos a ver ahora la libertad a los oprimidos. Esto ya está un poquito más espiritual. Lo otro era más emocional. Nuestro Señor Jesucristo vino para poner a libertad a los oprimidos. La palabra opresión en el origen griego significa aquello que está quebrado en pedazos. Sabemos que la esclavitud del pecado nos somete a la vejación, abuso y humillación constante. El pecado nos quiebra, agobia, nos roba la esperanza, nos manipula y nos produce un profundo desasosiego. Todas las promesas del mundo sin Dios son engañosas, nunca se cumplen y esta realidad oscura nos oprime. Son opresiones espirituales. Te manipulan, te dan miedo, te dan visiones, son voces, te molestan. Vives rodeada de. Ahorita les voy a dar unos videos de ejemplo. La opresión diabólica es un tipo de ataque que puede afectar a las personas, pero no implica posesión ni control sobre el cuerpo. En cambio, porque esto se puede confundir un poquito con lo que es la posesión demoníaca. La posesión demoníaca es cuando un demonio toma el cuerpo y la racionalidad de una persona. En los manicomios está llena de personas poseídas. Hay personas que están poseídas. Hay posesiones temporales donde la gente pierde el control completamente, empieza a hacer, destruir y hacer. Eso es una posesión. El demonio ya hace las cosas por medio de esa persona. La opresión demoníaca es diferente. Te empiezan a molestar, a agobiar, a oprimir, a perseguir, a manipular, a punto de locura, pero todavía no tienen el control completo de tu cuerpo. ¿Ok? Si tienen preguntas, anótela. La opresión se manifiesta en diferentes formas, como la esclavitud, la persecución. Es que me miran, es que me hablan, es que me molestan en la casa y es que están siendo oprimidos espiritualmente. La explotación, la idolatría y la enfermedad. La opresión es una forma de resistencia a Dios y a su voluntad. La posesión es el estado de estar bajo el control total de un espíritu maligno que invade el cuerpo y la mente de una persona y le hace actuar contra su propia voluntad. La posesión es una forma de dominio del diablo sobre el cuerpo humano que lo aleja de Dios y de su imagen. Antes de pasarle un video, el video que le voy a pasar primero es de gente que puede ser oprimida. Lamentablemente viene en inglés, pero
solamente quiero que miren esas imágenes. ¿Por qué? Es una película. Es una película, pero yo cuando yo miré la película, yo me quedé Padre de gloria, porque pues de chiquita tengo mis ojos espirituales abiertos. Y cuando se les voy a resumir la película, es de un joven que tiene el don profético, se pudiera decir. No habla mucho de Dios, habla del mundo espiritual la película. Entonces él mira y escucha el mundo espiritual y lo oprime, pero no lo posee. Una cosa es oprimir y otra cosa es poseer. Entonces él mira visiones, casi se vuelve loco. Su papá tenía el mismo don, pero su papá en la película dice él que se terminó suicidando. La película trata de que este chavo quiere que ve ángeles, ve demonios. Entonces hay opresión, pero no lo posesionan, ¿ok? Entonces cuando yo miro esos bultos que salen, digo yo, sí, así se ven. En las tinieblas en la casa yo puedo ver los bultos oscuros que se mueven. Está buena la película, pero lamentablemente no está en español. Véanla, así se mueve el mundo espiritual, se pudiera decir. Open your eyes, Jason. Open your eyes! I'm afraid I'm the least of your worries. You're in over your head, Joshua. You lying filth. Go to hell. El mundo espiritual así se mueve. Hay personas, no todas, que las afligen así desde pequeños, que los miran, que los escuchan, traen un mundo espiritual abierto, los oprimen, los persiguen, pero no los posesionan. Eso no es una posesión. En las iglesias rara vez va a haber un alto rango de posesión, porque esos por lo general ya ni siquiera pueden salir de su casa, o están en clínicas, o encadenados, o hospitalizados, ¿ok? Lo que les voy a pasar al siguiente, sí es una posesión, es de esa película, creo que ustedes ya la miraron. ¿Cuánto hace que está así? ¿Así como? Estoy tratando de ayudar a esa mujer. Todo lo que hará es arruinar este lugar. ¿Y luego qué? ¿Acaso nos va a ayudar a limpiar? Los ¿Rabino? demonios que atormentan a esta mujer van a convertir tu lugar en polvo. Incluso si su alma no te importa en nada, al menos... Ella nunca le hizo daño a nadie que no la haya lastimado primero. Principalmente. Ella tiene estos hechizos. La dejamos ser y luego es dulce como un ángel de nuevo. ¡Ah, ¡maldita sea todo, Lil! Puede ponerle fin a esto. Te conjuro, por los santos ángeles, Micael, Gabriel, Rafael, Uriel y Reciel, te conjuro a ti, maldito dragón, y todas las legiones diabólicas, ¡muéstrate! Te conjuro, engendro de Belcebú, Abadón y Sheol, por el enunciado de los vigilantes y de los santos, en el nombre de Adonai, Dios de los cielos, dejen de engañar a esta criatura humana. Yo te mando en alianza con Abraham y los nombres de Isaac, Jacobo, Moisés y el Todopoderoso, el Shaddai, desde cada espíritu impuro, cada poder satánico.
Ok, amados hermanos, son las 7:30. ¿Hay alguna pregunta de la clase el día de hoy? Pastora, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Un día tuvimos una experiencia, una pastora y yo, que le dijeron a ella que iba a llegar una muchacha que estaba muy mal, pero nosotros no sabíamos en qué condición venía. Entonces esa muchacha venía así, pues muy rara, como con un espíritu pues demoníaca, una cosa así. Nunca me había tocado verlo. Entonces estuvimos orando y iba mucha gente, iba la familia y estuvimos orando y todo reprendiendo y hablándole. Pero resulta que estando yo así, le digo, pastora, le digo, posiblemente la muchacha venga drogada. Y preguntamos a la familia y la familia decía que no, que ella nunca se había metido nada. Entonces ahí no pudimos hacer nada, pastora. O sea, la muchacha empezó, sí se revoloteaba y hacía, pero al rato hacía unas acciones que para mí no era congruente en su actuar. Ahí, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada cuando una persona venga con una sobredosis de algo. La familia decía que no, pero para nosotros sí. Entonces ahí no supimos qué hacer. Esa pregunta está buena. Ok. Es que no busques que actúe lógico, no va a ser lógico. Cuando la persona está así, lo que se hace es que uno ata lo que está dentro, porque uno tiene la autoridad. Te ato en el nombre de Cristo Jesús. Suéltale la mente. Y yo le empiezo a hablar a la persona. Queda atado toda tu fuerza, todo tu poder en el nombre de Cristo Jesús. Ahora te ato. Quedas inoperante y empiezo a hablarle en nombre de la persona. Cuando la persona vuelve en sí, porque sí vuelven en sí, tú ya le preguntas, ¿has aceptado a Cristo Jesús como Señor? Que sí, que no. ¿Lo quieres aceptar? Ok. Y lo tratas de mantener en sí y va a haber una lucha como se apaga y se prende, se apaga y se prende, de que lo va a querer tomar y hasta que la persona acepte a Cristo Jesús, atas y si ella puede renunciar a lo que traiga, va a renunciar, pero lo que tienes que hacer es atarlo. Porque si tú empiezas fuera y a darle duro, te va a cantar ahí bastante. Uno, tú no sabes si esa persona es cristiana o las prácticas que tiene. Lo primero que tienes es hacerlo volver en sí. Es lo que se tiene que hacer. Atar y volverlo en sí. Amén. Okay. Sí, ok. Gracias. Pues supuestamente la familia la llevó al psiquiátrico. Entonces yo me quedé así como dijimos, yo dije, uy, no pudimos hacer nada, no dimos como, yo así me sentí. Lamentable y desgraciadamente, la gente ya cuida a la iglesia cuando el asunto está bien avanzado. Y acuden por esa necesidad porque tiene una persona emproblemada. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Somos cuerpo y alma y espíritu. Va a haber personas que uno tiene que discernir si realmente ocupan un tratamiento psiquiátrico, ¿ok? O si realmente es una manifestación demoníaca, ¿ok? Pero la gente quiere rápido porque llegan a la iglesia cuando ya tienen que traer cargando a la persona y no tienen la paciencia porque si te das cuenta, la gente piensa que con una oración y punto. Sí. Pero ya entendimos que la cosa no va así, ¿verdad? No. Okay. Sí, no todas las personas van a liberar. Lo único que hago es llorar y me siento, claro, está liberando por lágrimas. Se está limpiando. Ahora, todas las personas se van a pegar, que se pegan al techo, no. Dependiendo de dónde te metiste, qué anduviste haciendo. Eso es lo que va a provocar, dependiendo de que tú te pongas. Si tú en tu vida no has hecho prácticas, no vienes familias que hayan metido con el ocultismo y nada más vas a liberar, eso lo vamos a ver más adelante. Ok, muy bien. Las manifestaciones de que, por ejemplo, si traes dolor, pues vas a llorar, la amargura,
puede ser que vomites porque sale en vómito, los malos pensamientos, vas a eructar, vas a toser, tranquila la cosa. Pero, ay, no, es que me hice limpia, me bañé con sangre, me metí con el diablo. Claro que se van a pegar en el techo. Claro que de dónde es que el Señor te sacó, es como se va a poner la manifestación. ¿Hay alguna otra preguntita, hermanas? Claro que podemos servir en esta área, claro que sí, si estamos alineados, hermana María. Claro que sí se puede. Además, yo te voy a decir una cosa, la mayoría de las liberaciones que hay en la iglesia se resuelven con un abrazo, porque el problema puede ser rechazo, desamor, y tal vez con bendecir a las personas, que no todo es fuera, que muchas veces yo te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu vida, bendigo tus acciones, y la gente empieza a vomitar o eructar porque lo que ocupa es amor. Amén. Sí, o a veces que la gente está en el espíritu y vas a iglesias y empiezas a decir fuera en el nombre de Jesús y nada, porque hay una línea muy delgada entre una manifestación del espíritu, porque la gente puede estar llorando tocada por el espíritu o puede estar llorando porque está liberando por el espíritu y tú estás en el espíritu y llegan las hermanitas a gritarte fuera, 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 ¿verdad? Entonces se ocupa un poquito de amor, de preguntarle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Para poder acercarse a ministrar a las personas. ¿Alguien tiene más preguntas? Si no, voy a orar para despedirnos. Se me hace raro, yo pensé que iba a haber más preguntas. Pastora. Man. Entonces, eso que dice la persona, siento que debemos de pedir discernimiento, ¿no? Porque es importante que Dios nos muestre qué es. Me imagino que con ese don puedes saber qué es lo que trae la persona. En parte conocemos, en parte profetizamos, y lo vamos a ver más adelantito, los movimientos corporales que se hacen, porque el cuerpo habla. Más adelante yo les voy a enseñar eso, cuando empuñan así las manos y es odio. Cuando hacen las manos para atrás, entregas ancestrales. Entonces, hay ¿cómo se dice? Lenguaje corporal, que eso es conocimiento, y después viene el discernimiento por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo también te va guiando para ir liberando a las personas. Pero pues es más fácil cuando la persona confiesa su pecado libremente, es mucho más fácil. Mándeme. Una pregunta, no más rapidito. Por ejemplo, Dígame. Si mi mamá hace tiempo murió y mi papá también, y a mí me regalaron una cobija, ¿no la puedo usar de él? La estás usando cuando te la pones encima, era de mi papá, es de mi papá. Ajá. Sí, así, ¿no? Yo diría que para qué. Ah, ok. La guardo, la tiro. Le puedes abrir puertas ahí con las emociones. Guárdela, hermana, si quiere. Ah, pero okay. Pues es que fíjate que hay un cierto apego emocional, como ligaduras. Era una cobija, tu papá ya no está ahí, pero hay como cierto apego emocional, se pudiera decir. Sí. Y ahí te va otra. Más tremendo, viene en el libro de Judas. Se me vino ahorita a la mente. ¿Sabes que las ropas pueden contaminarse o tener espíritus, verdad? Sí. Por eso la ropa no se tiene ni que prestar. Imagínate ahora tú te estás tapando con una cobija que diciendo era de mi papá. Las ropas absorben los espíritus y eso. Te voy a poner el ejemplo de que, por ejemplo, que los delantales de Pablo o de Pedro, que estaban con la unción, llevaban algunos y se los ponían a los enfermos y estos eran sanos, ¿verdad? Ah, pues eso está padre porque es el lado positivo. Pero en el libro de Judas dice que ni siquiera se prestan las ropas porque estas tienen contaminaciones. Miren, es Judas 1:23, dice, te lo voy a leer desde el 22.
Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. O sea, que la ropa se contamina, ya sea de lo bueno, ya sea de lo malo. Ay, pero era mi papá, pero pues yo no sé cómo era tu papá. Pero y estás abrazando la cobija con las emociones que traía el papá, no lo miro sano. Ah, muy bien. Muy Está bien, Judas 1:23. Ah, sí, ya lo anoté. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra preguntita? Sí, pastora, en cuanto a esa aclaración que usted acaba de hacer, buenas noches, bendiciones. Yo le quiero preguntar, o sea, que no está bien entonces cuando sacamos ropita que ya no usamos y se la pasamos a un familiar o la regalamos a personas así que la necesitan. ¿No está bien eso? Sí está bien de la siguiente manera, porque yo lo he hecho mucho cuando llevaba ropa para bicentenario de los niños. Mira, el apego que ella tiene está pensando en el papá, es bien diferente. Ahora dice, Señor, que oremos y que, como cuando oras y bendices los alimentos, cuando yo regalaba la ropa, me traía la ropa, Padre, en el nombre de... No había apego emocional, para empezar, porque ni sabíamos de quién era la ropa. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo esta ropa, Señor. Yo declaro, Señor, que será de bendición para los que la reciben, Padre. Sea purificada en tu nombre, Padre, de cualquier inmundicia que pueda traer cualquier contaminación, Padre, por el poder de tu nombre, Padre bendito, quede santificada y que sea de bendición para las personas que lo van a recibir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ya llevaba la ropa ya a regalar. Porque dice el Señor que tenemos que bendecir las cosas, tanto lo que comemos, como esto, como lo otro. Pastora, otra pregunta. Me pasó hace algún tiempito ya. Estaba yo en un servicio y había una persona de visita. La persona empezó a orar a todo el mundo, pero yo pedí al Señor, le dije, Señor, si no me va a dar bendición, si su oración no va a ser de bendición para mí, por favor, que no se me acerque. Y pues obviamente la persona oró a todo el mundo, pero no me oró a mí. Pero luego que pasó eso, yo me sentí como culpable, no sé, sentí como una opresión y no sé si en ese momento fue que el Señor respondió mi petición de buena manera o fue que yo rechacé la bendición. ¿Por qué hiciste esa oración? ¿Qué percibiste en el predicador? No me gustó algún ejemplo que puso. Unas comparaciones que hizo no me agradaron. Bueno, entonces lo que pasa es que el mundo espiritual nunca va a forzar a nada. Y si a ti en tu espíritu no te dio testimonio, no tienes por qué sentirte mal. Okay. No tienes que sentirte mal. Te tiene que dar testimonio tu espíritu. La bendición te la da Dios. Es más, mira, muchas veces estamos acostumbrados a que vayan y nos impongan manos, pero cuando el Espíritu Santo te quiere bendecir, no ocupas que nadie te toque, o tal vez usa manos, pero no tienes que sentirte mal. Judas 1:22-23. No tienes que sentirte mal, Joana. Estás en tu derecho de cuidarte. Y si no estabas tú cómoda, pues yo creo que después me hubieras dicho, pastora, me sentí hipócrita porque no me sentí cómoda con él y permití que me pusiera las manos. El enemigo siempre va a tratar de hacerte sentir mal o algo, no. Yo al contrario, siempre te tiene que dar testimonio. Te tiene que dar testimonio. Así que no te preocupes, pastora, por eso. Amén. Amén. Gracias. Buenas noches. De nada, buenas noches. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, vamos a orar para despedir. Mándeme. Dios le bendiga, pastora. Hola, bendiciones, pastor. Dios me lo bendiga. Amén. Pues en relación a lo que estoy escuchando y lo que las hermanas dicen, concuerdo con lo que usted dice y le responde a la hermana, no debe uno de sentirse mal porque es inevitable, pues uno está en el espíritu, ¿no? O debería de suponerse. Uh-huh. En una ocasión yo también había cierto pastor o cierto predicador, al momento no me enteré ni qué fue al final porque se acercó y impuso manos, pero en el momento el mismo espíritu me hizo sentir que yo tenía que cancelar y tenía que reprender.
Y con la misma pregunta, yo inmaduro todavía fui con mi pastor y le pregunto por qué me sucede esto, y me dice la misma respuesta: no se debe sentir mal, sino al contrario, usted ha ganado, porque no permitió que en dado momento pues usted fuese hasta poseído, porque algo estaba interviniendo ahí. Y la verdad, hermana, de que cuando habla usted de todo esto, de las vestimentas y todo eso, pues por esta razón a nosotros nos dicen extremistas, porque hablamos con la verdad, pues, ¿verdad? Entonces, Sí. yo totalmente de acuerdo con eso. Incluso, no solo es en las vestimentas, también me trae a mi memoria algo respecto a los retratos en nuestra casa, ¿verdad? Algo como las fotos de nuestros seres queridos que ya fallecieron. Y para mí fue un balde de agua fría cuando me dicen: es que realmente lo que usted tiene en su casa son portales. Entonces me quedo yo, empiezo a analizar, y cuando estaba con mi mamá o mi abuelita en ese momento, y yo recibí esa enseñanza de los portales a causa de las puertas que se abren por medio de los retratos de personas que ya fallecieron, seres, pues, como usted dice, crear un vínculo con personas que ya murieron. Mi abuelita solo pasaba enferma, con pesadillas y cuanta la cosa, tanta cosa que le podría decir y alargarme quizá toda la noche, pero el momento que nosotros quitamos esas fotos, esos retratos de las paredes, todo eso se terminó, todo eso se acabó. Entonces muchas veces incluso no requiere tanto de oración, sino que también de ver qué es lo que está afectando, ¿no? Pues sí, es oración más acción igual a bendición, y apegarnos a las cosas del Señor y tener paz y tranquilidad, hermanos. O sea, vivir la palabra de Dios te va a dar cobertura y te va a dar paz, es lo que yo les puedo decir. Que la verdadera liberación ya la dio el Señor Jesús, es conocer su palabra y vivirla, vivir alineado a ellos, hermanos. Amén. ¿Alguien más tiene alguna palabra o duda, amados hermanos, antes de orar para despedirnos? Amén. ¿Les quedó bien claro lo de los pensamientos en las fortalezas mentales? Sí, me da mucho gusto, porque hay que derribar fortalezas que nos están obstruyendo el camino y el avance en el Señor. Amén. Voy a orar para cerrar y para bendecirlos. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos hoy ante tu presencia, dándote gracias, dándote el honor, la honra y la gloria, Señor. Bendito Espíritu Santo de Dios. Tu palabra dice que tú escudriñas hasta lo más profundo de nuestro ser, Padre. Seas tú moviéndote con libertad en medio de nosotros, Padre, quebrantando, Señor, toda mentira del enemigo, toda fortaleza, Señor, que tal vez nos ha tenido en cautiverio, Padre, y nos ha detenido para andar en tus caminos y hacer tu bendita y plena voluntad, para vivir la libertad a la cual fuimos llamados, Señor, para tener el gozo y la paz, Señor, que tú ya nos has dado, Padre de gloria. Venimos hoy rendidos ante ti, honrándote y glorificándote. Bendito Espíritu Santo, seas tú obrando con libertad, Señor, en las mentes, en los corazones, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo, Padre de gloria. Bendigo a tus hijos, Señor. Yo declaro, Padre bendito, Señor, que la luz echa fuera toda tiniebla, que la verdad siempre va a avergonzar a la mentira, que tú ganas, Padre bendito, Señor, donde quiera que tu nombre es invocado de todo corazón, Padre. Bendigo los hogares, Padre, para que tú te seas moviendo con libertad en medio de tu pueblo, limpiando las casas, Señor, alineando matrimonios, las relaciones paternas, seas alineándole en cada hogar, Señor, que tú gobiernes, que tú reines, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por el consuelo, por la palabra fresca,
por la cobertura que tú nos das, Señor, por tu presencia. Gracias te damos, Padre bendito, por llamarnos a este ministerio tan glorioso, que es el ministerio del poder de tu palabra. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amados hermanos. Dios me los bendiga y nos miramos el próximo jueves, si así el Señor lo permite. Amén. Bendecidas noches. Gracias. Bendecidas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.